Buenos días, mis hermanos, sean bendecidos en el nombre de Jesús. El hermano Osvaldo, como en cada vivo, transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina. Hoy en una mañana linda, recién acaba de salir el sol, porque estaba nublado no hace 2 minutos. Recién acaba de salir, pero a contraparte de los días calurosos que veníamos teniendo, hoy una mañana fresca, hace 13 grados actualmente. Y bueno, se fue un poquito el calor ese agobiante que estábamos teniendo. Pero bueno, como así es la primavera, ¿no? Un poco de calor, un poco de frío. Pero bueno, nada de lo que no sepamos, nada de lo que no estemos acostumbrados. Así que bueno, en esta hermosa mañana, hoy vamos a ver una nueva enseñanza. Hoy vamos a tocar un tema que ya lo hemos hablado, ya lo he hablado en otros videos, quizás no con la profundidad que lo voy a hacer hoy, pero ya lo he hablado. Recuerdo en el video La justicia lo es todo, en ese video lo he hablado. Lo he hablado bastante en ese video, pero hoy lo voy a hablar más en profundidad. Como para que quede claro, como para que se entienda. Por eso titulé El Camino Eterno a este video, porque cuando habla de camino no es simplemente un camino como el que podemos ver, es el camino de Dios, el camino del Señor, es un modo de vivir, es una manera de vivir, y lo vamos a ver, es un estilo de vida, por así decirlo, es una nueva naturaleza que nace en nosotros cuando recibimos el Espíritu Santo, cuando nacemos de nuevo, cuando obtenemos la circuncisión del corazón, cuando tenemos la mente renovada, la mente de Cristo. Es lo que nos hace andar por ese nuevo camino, que es el camino eterno. Y ahora lo vamos a ir viendo, es el camino eterno porque es el camino de nuestro Rey eterno, y es el camino de la ley eterna, del sacerdocio eterno, el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec, que ya vamos a hacer un estudio a fondo sobre el sacerdocio de Melquisedec. Ahora dentro de poquito, dentro de 2 videos más o menos, vamos a empezar con la ley de Dios, que va a llevar 8 capítulos más o menos, pero lo vamos a ver a profundidad, desde Génesis hasta Apocalipsis, y tocando muchos apócrifos como confirmación de cuál es la verdadera ley de Dios. Pero bueno, así como está, tenemos la ley eterna, nuestro Rey eterno, el sacerdocio eterno, también tenemos un camino eterno, y va todo agarrado de la mano, todo en un mismo contexto, hablando exactamente de lo mismo. Para los que se van conectando, les recuerdo que aquí arriba está el link a nuestro canal de YouTube, que se llama Camino de Justicia, donde van alojados todos estos vivos, el mismo a las pocas horas, al poco rato, este vivo va alojado en el canal de YouTube, perdón, y ahí están alojados todos los vivos que venimos haciendo. Casualmente hoy es el vivo número 50 desde que arrancamos a hacer estos vivos. Así que bueno, espero que haya sido de edificación, de enseñanza para todos ustedes, para los que vienen siguiendo el canal. Y hoy vamos a ir con este nuevo video, el camino eterno. ¿Qué es el camino de Dios? Porque muchos hablan, por ejemplo, cuando Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y muchos hablan del camino de Dios, del camino, pero no saben verdaderamente qué significa el camino de Dios. No significa simplemente un sendero donde vas caminando, es mucho más profundo, y hoy lo vamos a ver con mucho respaldo bíblico, y también mucho respaldo de libros apócrifos que confirman lo que está escrito en la Biblia. No son ningunos libros satánicos, como los llaman muchos. Son libros que simplemente, por una razón o por otra, que ya lo he hablado en otro video, han sido excluidos de la Biblia. Algunos estuvieron y los excluyeron, algunos nunca estuvieron, algunos están incluso mencionados en la Biblia
y no están, cosa que no se entiende por qué. Pero bueno, hay una mezcla de varios factores. Pero cuando tú abres un apócrifo, sea el que sea, cuando tú abres un apócrifo, lo lees y ves que nada de lo que estás leyendo se contradice con el canon romano de 66 libros, que es ni un mundo curioso 66, que ves que no se contradice, que más que enriquece y confirma lo que estás leyendo en la escritura, ¿por qué desecharlo? Déjate guiar por el Espíritu, déjate guiar simplemente por el Espíritu, decirte, este escrito viene de Dios, este escrito no viene de Dios. El Espíritu es el que te guiará a toda verdad, como está escrito, así que no hay ningún secreto. O pregúntale a Roma, pregúntale al Vaticano, ¿por qué tienen tantos libros, tanta cantidad y cantidad de libros guardados en el subsuelo del Vaticano? Si son libros apócrifos, ¿por qué es que los tienen guardados? ¿Por qué no los dan a conocer al mundo? Pero bueno. Bueno, vamos a meternos de lleno a la enseñanza de hoy, el camino eterno, y vamos a empezar a ver con mucha escritura. Vamos a Isaías 58, uno de los pilares del tema de la justicia, diríamos, el centro de este ministerio, la columna vertebral de este ministerio, que es la justicia de Dios. Y vamos a Isaías 58, los primeros 2 versículos, hablando del camino eterno. Dice: clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Este versículo 2 me encanta porque tiene mucha revelación. Dice el Señor a través de Isaías, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia. O sea, no puedes conocer el camino de Dios, el camino de Jesús, si no haces justicia, porque están íntimamente relacionados, la justicia y el camino. ¿Por qué? Porque el camino eterno, el camino de Dios, el camino de Jesús, es un camino de justicia. Que no hubiese dejado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. No solamente te está diciendo que el camino de Dios es un camino de justicia, sino te está diciendo que la ley de Dios es una ley de justicia. La ley de Dios es la justicia. Y ya lo vamos a ver ahora cuando empecemos esa serie que vamos a hacer, que la vamos a hacer bien detalladamente. Creo que en el próximo vivo no, en el otro, ya vamos a empezar con esa serie que se va a titular La Ley de Dios, que vamos a probar por qué la ley de Moisés no es la ley de Dios. Pero bueno, aquí tenemos el primer puntapié de que el camino de Dios es un camino de justicia. O sea, bien claro lo que dice Isaías, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia. O sea, tienes que hacer justicia para conocer el camino de Dios, para andar por el camino de Dios. Si no haces justicia, estás andando por otro camino, no el camino de Dios. Estás andando por el camino de la impiedad, por el camino de la justicia. ¿Quieres conocer su justicia? ¿Quieres conocer sus caminos? Haz justicia, no tienes otra. Vamos a Jeremías 6, 16. Me encanta este versículo. Dice: así dijo el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, por los caminos antiguos, por los caminos de nuestros primeros padres, las veredas derechas, los caminos rectos que rigieron desde el principio, desde Adán, desde Abel el justo. ¿Por qué Abel el justo? Porque hacía justicia. Como dice
Primera de Juan 3, versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Entonces, ¿por qué a Abel le decían el justo? Porque hacía justicia. Era un pregonero de justicia. Abel. Entonces, preguntar por las sendas antiguas, por eso sendas antiguas, porque vienen desde el comienzo. ¿Cuál sea el buen camino? ¿Cuál es el buen camino? El camino de justicia. El camino de Dios. Y andad por él, dice, y hallaréis descanso para vuestra alma. O sea, hallaréis el reposo. ¿Quién es el reposo? Cristo es el reposo. Hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. El pueblo rebelde y contumaz como siempre, como se los leí recién en Isaías 58. Clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, en el versículo 1, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado. El pueblo estaba en rebelión, y acá lo vemos de vuelta. Mas dijeron, no andaremos, porque era un pueblo rebelde, contumaz, duro de servicio, un pueblo incircunciso de corazón. Como decía Esteban, todos los profetas venían al pueblo y les traían la justicia, pero el pueblo no le interesaba, el pueblo vivía en rebelión, el pueblo quería la ley de Moisés, no le interesaba la ley eterna, la ley de la justicia. Sigamos viendo escritura. Vamos a Mateo 21, versículo 32. Dice, porque vino a vosotros Juan, hablando de Juan el Bautista, vino a vosotros Juan en camino de justicia. Y no le creíste. No le interesaba al pueblo. Vino Juan en camino de justicia y no le creíste. Y los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, nunca os arrepentisteis después para creerle. Y eso es otro tema que lo voy a tocar más adelante. Porque ya he hablado sobre el verdadero arrepentimiento. Está en nuestro canal de YouTube, está en el video Odres Nuevos. Pero voy a volver a hablar del tema del arrepentimiento para contarles que el arrepentimiento de pecados es un mantra religioso que usan las religiones. Porque en realidad el arrepentimiento, si bien tiene que ver con el pecado, no tiene relación directa con el pecado, porque no podemos arrepentirnos de nuestros pecados. El verdadero arrepentimiento es para creer. O sea, el verdadero arrepentimiento es de la incredulidad, no es del pecado en sí, no es de hacer algo. No es de hacer algo, porque arrepentirse no es dejar de hacer algo. Es un cambio de mente, es la circuncisión del corazón, es un nuevo entendimiento, es un odre nuevo para recibir el vino nuevo. Arrepentimiento es creer. El arrepentimiento es para creer, no es en sí para dejar de pecar. El nuevo entendimiento, como ya se los expliqué muchas veces, va a traer como consecuencia un cambio de comportamiento que te va a hacer dejar de pecar, dejar de muchas viejas costumbres que tenías, que las vas a dejar de lado, que el Espíritu te va a poner en el corazón, dejarlas de lado. Pero no es directamente arrepentirse de nuestros pecados. Es arrepentimiento para creer. Y acá es uno de los pasajes que lo dice, porque dice, viendo esto, nunca os arrepentiste después para creer. Entonces, debemos arrepentirnos para creer, no para dejar de pecar. Eso va a ser una consecuencia del arrepentimiento. Por eso Jesús dijo lo que dijo en Mateo 17, versículo del 10 al 13, dice, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, o sea, esto en referencia a que dice, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, ¿no es cierto? Y dice Mateo 17, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo a Jesús, ¿no es cierto? ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. ¿Qué va a restaurar? ¿Qué iba a restaurar Elías?
Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Entonces os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá con ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Entonces, Juan vendrá a restaurar todas las cosas, dijo Jesús. ¿Qué venía a restaurar Juan? Juan venía a restaurar el sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio eterno de Melquisedec. Por eso Juan desechó el sacerdocio arónico levítico de su padre Zacarías, porque el sacerdocio arónico levítico se daba por descendencia carnal, no así el sacerdocio de Melquisedec. Por eso es que Juan vino a restaurar el sacerdocio de Melquisedec. ¿Por qué vino Juan en camino de justicia? Vamos a Lucas 3, versículos del 4 al 11. Dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, más exactamente en Isaías 40, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. O sea, Juan venía a preparar el camino de justicia, que es el camino del Señor. Te lo dice claro. El camino de justicia es el camino del Señor. Enderezad sus sendas, o sea, haced sendas derechas. Derecho, sinónimo de justicia. Todo valle se rellenará y se bajará, todo monte y collado. Está hablando de una inversión de naturaleza. ¿Qué decía Jesús? Yo soy el alfa y el omega, yo soy el primero y el último. El que quiera ser el más grande, sea primero el servidor. Recuerda que los árboles son simbología de los hombres. Entonces por eso que dice, se bajará todo monte y todo valle se rellenará. O sea, lo alto se hará bajo y lo bajo se hará alto. Por eso les dije, una inversión de la naturaleza. Los caminos torcidos serán enderezados, serán hechas sendas rectas, sendas derechas, sendas de justicia. Y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. ¿Cómo? A través de la inversión de la naturaleza que les vengo diciendo. Eso es la metanoia, eso es el verdadero arrepentimiento. Eso es metanoia, es más allá de la mente humana. Si nos vamos a la etimología de la palabra metanoia, es más allá de la mente humana, más allá del conocimiento humano. ¿Por qué? Porque viene del Espíritu. Simplemente, tan simple como eso. Versículo 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, decía, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? O sea, les decía Juan, ¿ustedes creen que bautizándose en agua se van a salvar? No, esto es lo que necesitan hacer, frutos. Y les dice en el versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, o sea, tened un comportamiento digno del nuevo entendimiento, lo que les dije recién. El verdadero arrepentimiento es un nuevo entendimiento que como consecuencia te va a traer un cambio de comportamiento. A eso se refiere Juan cuando hace frutos dignos de arrepentimiento, o sea, tener un comportamiento digno al nuevo entendimiento. Si no hay un cambio de comportamiento, no hubo un cambio de entendimiento. Es simple. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ellos se referían a que ellos eran hijos de Abraham por el linaje, pero Juan les estaba hablando del linaje de Abraham, del linaje espiritual, del verdadero linaje de Abraham, el linaje por el Espíritu. Versículo 9. Y ya también el hacha está puesta a raíz de los árboles. Recuerden que los árboles son simbología del hombre. Por tanto, todo árbol de justicia, en este caso no, que no da buen fruto, en este caso sí,
El buen fruto es el fruto de justicia. Se corta y se echa en el fuego. Está hablando del hombre, obviamente. Versículo 10. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? En otras palabras, ¿arrepentirnos de qué? Como te dicen muchos hoy. Versículo 11. Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. O sea, Juan les dice, dejen de ser egoístas. Empiecen a ser generosos, caritativos, dadivosos. Inviertan su naturaleza del impío que toma al justo que da. Porque más bienaventurado es dar que recibir. Dice la Escritura, dice el Señor. Tan simple como eso. Vamos a Génesis, capítulo 18, versículos del 17 al 19. Están yendo hacia Sodoma y Gomorra. El Señor, Abraham y los 2 ángeles. Y el Señor dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa, o sea, a su linaje, a su cera, como está escrito muchas veces, después de sí, o sea, después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Cuál es el camino del Señor? ¿Cómo se guarda el camino del Señor? Haciendo juicio y justicia. O sea, lo dice directo. Y hoy les decía, cuando comencé el video les decía que el camino de justicia no es simplemente un sendero por el cual podemos caminar físicamente, sino que es más que eso. Si nos vamos a la concordancia Strong, la palabra camino es la palabra en hebreo 1870, derek, como el nombre, derek, que significa curso de vida, modo de acción y de vivir. O sea, la justicia no es algo que te va a caer del cielo, que vas a mirar así para arriba y te va a caer del cielo. No, es acción, es hacer. Como decía Pablo, no serán los oidores de la ley los justificados ante Dios, sino los hacedores. Y acá también te lo estoy diciendo, es un modo de acción, un modo de vivir, un curso de vida que te da el nuevo entendimiento, que te da la circuncisión del corazón. Eso es la justicia. Andar por un camino de misericordia, un camino de caridad, un camino de piedad. Vamos a Hechos, capítulo 13, versículo 10. Dijo Pablo a Elimás, el mago, ¿se acuerdan? Le dice Pablo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, le dice Pablo, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Recto, sinónimo de justo. Los caminos rectos del Señor, o sea, los caminos de justicia del Señor. Le acaba de decir enemigo de toda justicia. Está más que claro. Ahí vemos otro ejemplo. Volvamos al Antiguo Testamento, vamos a Jueces. Capítulo 5, versículo 6, dice, en los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Yael, quedaron abandonados los caminos, o sea, se está refiriendo a las sendas antiguas, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos, o sea, no eran senderos derechos, no eran senderos rectos, no eran senderos justos, dejaban el camino de justicia para andar por caminos de injusticia, caminos de impiedad. Vamos a Ezequiel, capítulo 18, qué hermoso capítulo, Ezequiel 18, versículos 25 y 26. Dice, y si dijereis, ¿no es recto el camino del Señor? Oíd ahora, casa de Israel, dice,
¿no es recto mi camino? Dice el Señor. O sea, ¿qué estás diciendo? No es recto mi camino, no es justo mi camino, no son vuestros caminos torcidos, dice el Señor, no son vuestros caminos, mis caminos son rectos, no son vuestros caminos torcidos, porque se apartan de la justicia, porque no les interesa la justicia, no les interesa la misericordia, la caridad, la piedad. Versículo 26. Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. ¿Por qué? En todo el Ezequiel 18 está explicado esto. El justo, el que hacía justicia, si se apartara de su justicia y se volviera a la iniquidad, se volviera a la impiedad, su justicia que hizo no le será contada. ¿Por qué? Porque abandonó el camino del Señor. Ahora, el impío, eso lo explica todo el capítulo 18. Ahora, el impío, si se arrepintiere, si recibiera un corazón nuevo, se volviera de su impiedad, de su injusticia, a la justicia, todo su pecado, su transgresión, su pasado, no le será contado. Porque se volvió, porque se arrepintió, pasó por el verdadero arrepentimiento, la metanoia. Vamos a Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4. Dice, Él es la roca. ¿Quién es la roca? ¿Pedro? Como dicen los católicos. No, hablando de Dios, hablando de Jesús. Él es la roca, cuya obra es perfecta. Y lo perfecto es un sinónimo de justo. Hablé de eso en el video Los perfectos de corazón. Que de hecho, en Job, Dios atestigua de Job que es perfecto. Y es de la única persona que se atestigua en la escritura que es perfecto. Y la respuesta la tienes en Job 29. ¿Por qué Dios atestigua que Job era perfecto? Porque Job era un justo. Job hacía justicia. Por eso, entonces, para Dios, los perfectos son los justos, los que hacen justicia. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, sinónimo de justicia. Todos sus caminos son rectitud, todos sus caminos son justicia. Dios de verdad, dice. ¿Y qué es la verdad? La verdad es Cristo, pero la verdad también es la piedad. Como te dice Pablo en Tito capítulo 1, versículo 1. Y la verdad que es según la piedad. Y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Vamos a Isaías, capítulo 26, versículo 7. Dice, el camino del justo es rectitud. Todo hablando de lo mismo, el camino del justo es justicia. Tú, que eres recto, pesas el camino del justo. Vamos a Salmos 23, versículo del 1 al 3. Dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Me guiará por caminos de justicia. ¿Por qué? Porque es el camino del Señor. Vamos a ver los proverbios de Salomón. Vamos a Proverbios 8, versículo 20. Dice, por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio. O sea, sendas de justo juicio. Proverbios 11:5. Ametralladora de escritura. La justicia del perfecto enderezará su camino. O sea, lo hará un camino de justicia. Mas el impío, por su impiedad, caerá. ¿Por qué? Porque el camino del impío es un camino de injusticia, es un camino de impiedad, es un camino torcido. No es un camino de justicia. Proverbios 12:28. En el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. ¿Por qué?
porque es el único camino que te conduce a la vida, es el único camino que te conduce a Cristo, el camino de justicia. Proverbios 13, versículo 6. La justicia guarda al de perfecto camino, o sea, al de camino justo, mas la impiedad trastornará al pecador. Proverbios 16:31 dice: corona de honra es la vejez, que se halla en el camino de justicia. O sea, tu vejez será honrosa si te mantuviste en el camino de justicia, si no te apartaste, como habla Ezequiel 18. Proverbios 17:23. El impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia. El impío siempre busca pervertir la justicia, porque no está en su naturaleza ser justo, obrar justicia. No está en su naturaleza, no fue predestinado para eso. Vamos a Isaías 45, versículos del 8 al 13. Dice: rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra, produzcanse la salvación y la justicia. O sea, la justicia es la manifestación de la salvación del reino. Háganse brotar juntamente. Yo, el Señor, lo he creado. Está hablando del hombre. Versículo 9. Hay del que pleitea con su hacedor. Hay del que pleitea con su hacedor. El tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tienes manos? Hay del que dice al padre: ¿por qué engendraste? Y a la mujer: ¿por qué diste a luz? Así dice el Señor, el Santo de Israel y su formador: preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos. La raquilla, como es la palabra en griego, el firmamento, que hice un video doble, un video en 2 partes, hablando de la cosmología de la Tierra. La palabra griega de la cúpula del firmamento es raquilla. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé, hablando de las estrellas, de los ángeles. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones. O sea, será por naturaleza, porque será su nueva naturaleza. Será el cumplimiento de Isaías 58, que a su vez es el cumplimiento de Jeremías 31-33. Vamos a Isaías 59, versículo 8. Dice: no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Pero parece que a nadie le importa la paz. Porque todos, cuando dicen el mantra sin santidad nadie verá a Dios. Todos les encanta el mantra, los religiosos, los santurrones: sin santidad nadie verá a Dios. Pero son amputadores de la palabra. ¿Por qué no lo dicen completo el versículo de Hebreos 12:14? Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Me molesta que lo amputen, porque quieren dar a entender una cosa, cuando en realidad el versículo dice otra. El versículo está hablando de que sin la santidad que nos da el Señor, porque la santidad el hombre no la puede conseguir por mérito propio. La santidad viene de Él. Él nos recubre de su santidad cuando nos da de su espíritu. Pero los perversos amputadores de la palabra, que no, sin santidad nadie verá a Dios. Y sin embargo hay un proverbio, no recuerdo ahora cuál, que dice: el hombre justo mirará su rostro.
El hombre justo mirará su rostro. El hombre que hace justicia. El justo ya tiene el Espíritu Santo morando dentro. Entonces, sin santidad nadie verá a Dios. Sí, claro. Pero ¿cuál es la santidad de la que habla? El Espíritu Santo. El Espíritu de santidad. No las obras vanas que puede hacer el hombre. Vamos a Jeremías, capítulo 7. Buenos días, hermanita Molly. ¿Cómo estás? Seas bendecida en el nombre de Jesús y seas bienvenida. Vamos a Jeremías 7, versículos del 5 al 7. Dice: pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos. ¿Cómo? ¿Cómo se pueden mejorar nuestros caminos? Si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano, a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Y acá hay una doble revelación, porque está hablando de la tierra prometida que les iba a dar en ese momento, que iban a entrar por medio de Josué. No podían entrar por medio de Moisés, porque por medio de Moisés era la ley. Entonces es toda una imagen de espejo. Israel no podía entrar a la tierra prometida a través de Moisés, a través de la ley de Moisés. Podían entrar entraron por medio de Josué, que si te vas a la concordancia Strong, Josué es Yehoshua, es Joshua, es Jesús, es el mismo nombre. Y ahí la paralela, la imagen de espejo, de por qué a la vida eterna no vamos a poder. Exacto, representa a Jesús, claro, exacto, Molly. No vamos a poder ir al siglo venidero por medio de Moisés, por medio de la ley de Moisés. Lo explica sobradamente Pablo en Gálatas. Vamos a poder entrar por medio de Jesús. Entonces, ¿cómo se mejoran los caminos y las obras? Según Jeremías 7. Haciendo justicia. Lo dice directamente. ¿Cuál capítulo? Capítulo de Gálatas. Bueno, Gálatas lo dice particularmente capítulo 3, pero Gálatas es un libro hermoso. Qué hermoso libro. Hay un trío que siempre lo repito, lo dije muchas veces, que es indispensable para entender el tema de la superposición de los dos sacerdocios, de la ley de Moisés, la ley de Dios, los sacerdocios, los pactos, que es Hebreos, Romanos y Gálatas. Es un trío indispensable para poder entender todo eso. Es un trío bárbaro. Y Gálatas directamente lo hablan en el capítulo 3, que para mí es el capítulo que más me gusta de Gálatas. Todos los capítulos de Gálatas son muy lindos. Pero Gálatas 3 es el capítulo más incisivo de Pablo en Gálatas, que dice directamente que nadie podrá ser justificado por las obras de la ley de Moisés. Vamos a hablar un poquito de Pablo. Pablo, en Hechos de los Apóstoles, nos cuenta varias veces cómo llamaban a los seguidores de Cristo, a los seguidores de Jesús. No los llamaban cristianos. O sea, bueno, yo ya he hablado de esto. En el video, hice un video doble. El justo versus el cristiano, o el cristiano versus el justo, no recuerdo ahora cómo le puse. Claro. El término cristiano era un término despectivo que había en ese momento, que había originado desde los griegos. Era un término despectivo el término cristiano, que yo ya lo hablé. Pero Jesús nunca llamó cristiano a nadie, ni siquiera a sus discípulos. Los discípulos entre ellos, los apóstoles, no se llamaban cristianos. ¿Cómo se llamaban entre ellos? Aparte de, se llamaban santos, se llamaban justos. Nunca se llamaron cristianos. Pero Pablo también los llamaba de otra manera.
Y hay 5 o 6 testimonios en la escritura, y ahora lo vamos a ver. Vamos a Hechos 9, versículos del 1 al 3. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, que fue en el viaje donde ocurre la conversión de Saulo a Pablo, por así decirlo. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, dice, de este camino, los trajese presos a Jerusalén. De este camino, y si te fijas en Hechos, ahí está camino escrito con C mayúscula. O sea, no está hablando de un camino, de un sendero por el cual se camina. Porque en el comienzo del versículo 3 dice, después dice, mas yendo por el camino, y ese camino está escrito con C minúscula. Pero el camino del versículo 2 está escrito con C mayúscula. Entonces, a los seguidores de Cristo se los llamaba los seguidores del camino. ¿Por qué? Porque es un camino de justicia, es el camino del Señor. Y este es uno de los testimonios. Hay más. Vamos a Hechos 19, cuando Pablo está en Éfeso. Versículo 8 y 9 dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, camino con C mayúscula. Versículo 23, durante el alboroto que ocurrió en Éfeso. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Nuevamente, otro pasaje más. Hechos 22, versículos 3 y 4. En la defensa de Pablo ante el pueblo en su arresto en Jerusalén. Dice Pablo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Relata, perseguía yo este camino hasta la muerte. Perseguía yo este camino hasta la muerte, o sea, los seguidores del camino. Por eso Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino. Eran los seguidores del camino. Y hay 2 testimonios más. En Hechos 24, versículo 14 y versículo 22. En el versículo 14, en la defensa de Pablo ante Félix, dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. Según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. ¿Cómo servía Pablo a Dios? Mediante el camino, mediante la justicia. Mediante la justicia. Así se sirve a Dios. Así le place al Señor que lo sirvamos, haciendo justicia. Porque así como lo hiciste con el más pequeño de mis hermanos, a mí me lo habéis hecho. Mateo 25, versículo 40. Y en el versículo 22, el último testimonio, entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno Lisías, acabaré de conocer de vuestro asunto. Pero nuevamente, todos los ejemplos que vimos, 5 o 6 ejemplos, habla de camino con C mayúscula. Entonces, ¿cómo se lo llamaban? ¿Cómo lo llamaba Pablo a los seguidores de Cristo? A los seguidores de la fe, los seguidores del camino, no los cristianos. No los cristianos. Y ya voy a... pero bastante más adelante. En algún momento vamos a empezar a ver los comienzos del cristianismo. Hablando de Roma y un montón de cosas, pero eso lo vamos a hacer más adelante. Quiero primero que veamos otras cosas antes de eso.
Pero acá vimos todo en el mismo contexto de lo que venimos hablando. ¿Cuál es el camino de Dios? A los seguidores, los llamaban los seguidores del camino. ¿Y qué dijo Pedro en su segunda carta? Este pasaje me encanta. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 21 y 22. Me encanta este pasaje. Dice Pedro, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia. Mejor les hubiera sido no conocer el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Qué hermoso versículo. ¿Por qué? A los que tanto les gusta alardear de la santidad, sed santos. O sea, no es que me molesten esos pasajes, lo que me molesta es que quieren atribuir la santidad a la acción del hombre, a las obras de los hombres, lo cual es una herejía. Entonces, mejor les hubiese sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento, los que tantos alardean de la santidad. ¿Qué les parece este versículo? ¿Están caminando por el camino de justicia? ¿Están andando por el camino de justicia? Porque necesitas andar por el camino de justicia para ser santo. Y los que tanto les gustan los mandamientos, los 10 mandamientos del monte Sinaí. Los que dicen que cuando dijo Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos, y se refería a los 10 mandamientos. Cosa que no es así. Jesús se refería a los mandamientos de la justicia, los mandamientos de la ley eterna, los mandamientos que Jesús vino a dar en persona. Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7. Volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. ¿Cuál es el santo mandamiento? La justicia, por el amor de Dios. Lo dice bien claro Pedro. Abran los ojos. ¿Cuál es el santo mandamiento? El camino de justicia. Conforme al mandamiento de boca de Jesús, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. No puede estar más claro. Imposible que esté más claro. Versículo 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Pablo habla de las obras de la ley, de las obras muertas. Pablo habla los que dejan la gracia, los que dejan la fe, los que dejan las obras de la fe, los que dejan las obras de la justicia, para volverse a la ley, para volverse a los mandamientos, para volverse a las obras muertas, como habla Gálatas 3, como habla Hebreos 6. Es riquísimo todo el contexto bíblico en cuanto al camino, pero este pasaje de Pedro, wow, me encanta porque es un revés, es un cachetazo para los santurrones, los que hablan de la santidad por mérito propio, y para los que hablan de mandamientos como los 10 mandamientos del monte Sinaí, como si fueran los únicos mandamientos que existen. Ahora, vamos a confirmar todo lo que les hablé del canon romano, de la Biblia, vamos a confirmarlo con apócrifos, con varios apócrifos, varios pasajes de apócrifos, que hablan exactamente lo mismo, que confirman lo que está escrito en la Biblia, y a su vez, la escritura confirma la veracidad de los apócrifos. Porque los apócrifos, les vuelvo a repetir, no son libros satánicos, como les han dicho a muchos. Para nada. Hay apócrifos que vienen de Dios y hay otros que no. Pero hay muchos que sí vienen de Dios. Muchos. Vamos al libro de Tobías. Me encanta el libro de Tobías. Yo lo recomiendo. Es un hermoso apócrifo, el libro de Tobías. Y tiene justicia, destila justicia para tirar para arriba. Igual
igual que, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el otro libro que también es hermoso, que habla de la justicia. Ay, se me fue el nombre, por Dios. No, aguárdenme un minutito, por favor, que si no me acuerdo. El Pastor de Armas, por Dios, se me había ido el nombre del Pastor de Armas. Qué hermoso libro, y también tiene justicia para tirar para arriba. Bueno, estábamos en... Ay, me fui porque me quería acordar. En el libro de Tobías. Vamos al libro de Tobías. Capítulo 4, versículo 5. Dice: Hijo, acuérdate del Señor toda la vida. No consientas en pecado, ni quebrantes sus mandamientos. ¿De qué mandamientos está hablando? No está hablando de los mandamientos del monte Sinaí. Y ahora lo van a ver. Saludos, saludos hasta Puerto Rico. Gloria a Jesús. Gloria a Dios, aleluya, amén. Saludos, saludos hasta Puerto Rico. No consientas en pecado ni quebrantes sus mandamientos. Y ahora van a ver por qué no está hablando de los 10 mandamientos del monte Sinaí, que a todos les encanta. Realiza obras de caridad toda tu vida y no sigas el camino de la injusticia. Acá te dice cuál es el camino y está hablando de qué mandamientos. Realizar obras de caridad. La justicia, que es el camino. ¿Ven cómo va todo de la mano? ¿Cómo va todo exactamente hablando de lo mismo? ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? Los mandamientos de justicia, la caridad, el ágape, el camino de justicia, los seguidores del camino. Encaja todo perfecto. Los mismos mandamientos que habla en Génesis 26, que el Señor le da, el Señor le habla a ¿quién era? ¿A Jacob era? ¿O a Isaac? Bueno, ahora no recuerdo. Si a Isaac o a Jacob. No, a Isaac era, si no me equivoco. Los mandamientos que habla de que Abraham había cumplido sus mandamientos. Todavía no existían los 10 mandamientos del monte Sinaí. Entonces, ¿qué mandamientos cumplía Abraham? Es ridículo cada vez que se escucha la palabra mandamiento asociarlos a los mandamientos del monte Sinaí. Es ridículo. Hijo, acuérdate del Señor toda la vida. No consientas en pecado ni quebrantes sus mandamientos. Por consecuencia, realiza obras de caridad toda tu vida. Y no sigas el camino de la injusticia. O sea, tácitamente, imagen de espejo, por consecuencia, sigue el camino de la justicia. Vamos al libro de Jasar, capítulo 3, versículo 6. Y él ordenó que se proclamara en todos los lugares donde vivían los hijos de los hombres, diciendo: ¿dónde está el hombre que desea conocer los caminos del Señor y buenas obras? Que él venga a Enoc. ¿Cuáles son las buenas obras? ¿No son las obras de la fe? ¿No son las obras de justicia? Tengo un video también en nuestro canal de YouTube acá. Les vuelvo a recordar, aquí arriba está el link de nuestro canal de YouTube titulado Camino de Justicia. Ahí van alojados todos los vivos que hacemos. Y ahí está, tengo un video en 2 partes hablando sobre las obras de la fe. ¿Cuáles son las obras de la fe? Porque muchos creen que solamente existen las obras de la ley y no saben que existen también las obras de la fe, que son obras de justicia, obras de caridad, obras de misericordia. Jasar capítulo 3, versículos 11 y 12, dice: y Enoc les enseñó sabiduría, conocimiento y los caminos del Señor. Y él hizo shalom entre ellos, y shalom por todo el oriente en la vida de Enoc. Y Enoc reinó sobre los hombres, sobre los hijos de los hombres,
por 243 años. Y él hizo justicia y rectitud con todo su pueblo. Él hizo justicia y rectitud, sinónimo de justicia, con todo su pueblo. Y él los guió en los caminos del Señor. ¿Cómo los guió por los caminos del Señor? ¿Cómo les enseñó los caminos del Señor? Haciendo justicia y rectitud, haciendo juicio y justicia. ¿Cuáles son los caminos del Señor? ¿Qué sabiduría les transmitió Enoc? Como dice en el comienzo, que les enseñó sabiduría. ¿Qué sabiduría les enseñó? Juicio y justicia. Es la sabiduría. Como te dice Proverbios 2, entonces entenderás juicio, justicia, equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrara a tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón, o sea, cuando el espíritu de sabiduría entra en tu corazón, cuando el Espíritu Santo entra en tu corazón, entonces podrás entender juicio, justicia, equidad y todo buen camino. Es simple. Hazar 4, versículos 2 y 3. Y cuando Enoc había ascendido a los cielos, todos los reyes de la tierra se levantaron y tomaron a Matusalem su hijo, y lo ungieron, lo hicieron rey a Matusalem, y causaron que él reinara sobre ellos en lugar de su padre. Y Matusalem actuó, o sea, reinó, con rectitud, o sea, con justicia. Como dice Salmos capítulo 9, versículo 8. Dice, él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Y Matusalem actuó con rectitud, como su padre Enoc le había enseñado, porque eran del linaje del sacerdocio. Le había enseñado. Y él asimismo, durante toda su vida, enseñó a los hijos de los hombres sabiduría, conocimiento y el temor del Señor. Y él no se volvió de buen camino, ni a derecha, ni a la izquierda. Él no se volvió de buen camino. ¿Cuál es el buen camino? El camino de justicia. No se volvió ni a izquierda ni a derecha. Ya lo vamos a ver más adelante, izquierda y derecha. Seguimos en el mismo libro, el libro de Hazar, capítulo 5, versículos 13 y 14. Dice, y Noé era un hombre justo. Él era perfecto en su generación. Y el Señor lo escogió a él para levantar cera de su cera sobre la faz de la tierra. O sea, para levantar descendencia. ¿Por qué lo eligió? Porque él era justo, como atestigua 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Que él era un pregonero de justicia. Por eso no era un justo. Versículo 14 de Hazar 5. Y el Señor dijo a Noé, toma para ti una esposa y ten hijos, porque yo he visto tu rectitud, yo he visto tu justicia, le dijo, delante de mí en esta generación. Está hablando exactamente de lo mismo. Hazar, capítulo 5, versículo del 22 al 24, dice, en este tiempo el Señor dijo a Noé y a Matusalem, salgan adelante y proclamen a los hijos de los hombres todas las palabras que yo hablé a ustedes en aquellos días. Quizás ellos se vuelvan de sus caminos malvados y entonces yo me arrepentiré del mal y no lo traeré. O sea, ¿quiénes retraen el juicio de Dios? Los justos. ¿Por qué? Porque hacen justicia. Versículo 23. Y Noé y Matusalem salieron y dijeron en los oídos de los hijos de los hombres todo lo que el Todopoderoso había hablado referente a ellos. ¿Y cuál es el encabezado del capítulo 5 del libro de Hazar? Noé y Matusalem predicando seguir rectitud, seguir justicia. Por eso se llama las sendas antiguas, porque viene desde el comienzo, viene desde Adán. En realidad viene desde antes de la fundación del mundo, pero viene desde siempre, por eso es la ley eterna, por eso son las sendas antiguas.
Versículo 24. Pero los hijos de los hombres no quisieron escuchar, tampoco inclinaron sus oídos a todas sus declaraciones. Duros de cerviz, lo mismo de Jeremías 6, versículo 16, lo mismo con todos los profetas. Desechaban a los profetas, por eso mataban a los profetas, porque no querían saber nada con la justicia. Por eso pasaba siempre lo mismo. A ver, voy a hacer la comprobación de TikTok. Siempre pasaba lo mismo, no querían saber nada, por eso mataban a todos los profetas. Sigamos con el libro de Hazar, capítulo 9, versículo 6, dice: y Abraham estuvo en la casa de Noé por 39 años, y esto lo vimos cuando vimos el estudio de toda la vida de Abraham, que lo vimos en 8 partes. Qué hermoso estudio es el de la vida de Abraham, que lo vimos cuando Abraham los primeros 10 años de vida estuvo en una cueva, encerrado con su madre y con su nodriza, porque Nimrod lo quería matar. Y ahí está, en nuestro canal de YouTube, aquí arriba en el link, está el link, Camino de Justicia, ahí está toda la serie sobre la vida de Abraham, que fueron en total 8 capítulos. Hermoso estudio sobre la vida de Abraham. Y Abraham estuvo en la casa de Noé por 39 años, y Abraham conoció al Señor desde que tenía 3 años, y él caminó en las sendas del Señor hasta el día de su muerte, como Noé y su hijo Shem le habían enseñado. ¿Por qué le enseñaron Noé y su hijo Shem? Noé porque era pregonero de justicia, como está testiguado en 2 de Pedro 2.5. Y Shem, ¿por qué? Porque Shem no era ni más ni menos que Melquisedec, que estuvo con Abraham en Génesis. Imagínense, Melquisedec, Melech-Tzadik, rey de justicia. Wow. Sigamos con el libro de Hazar, capítulo 11, versículo 57. Abraham, hablando con Nimrod, le dice: yo pensé que tú enseñarías a tus sirvientes la senda recta, o sea, el camino de justicia. Pero tú no has hecho esto, sino has llenado toda la tierra con tus pecados y los pecados de tu pueblo que han seguido tus sendas, o sea, sendas de impiedad, sendas de injusticia. No sendas de justicia, no sendas de misericordia. Está bien claro lo que está hablando. ¿Cuál era el pecado de Nimrod? La injusticia. Desde allí parte todo. Desde la falta de justicia parte todo. Sigamos en el libro de Hazar, vamos al capítulo 56, versículo 19. Dice: y Jacob dijo a sus hijos: así el Todopoderoso estará con ustedes, cuando ustedes guarden todos sus caminos. Lo mismo de Isaías 58. Vuelve a Isaías 58, vas a ver, está hablando de lo mismo. No se vuelvan de sus caminos, ni a la derecha ni a la izquierda, otra vez hablando de la derecha y la izquierda, en hacer lo que es bueno. ¿Y qué es hacer lo bueno? Se lo dice Miqueas 6.8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué es lo que el Señor demanda de ti? Solamente que hagas justicia, que ames misericordia y que camines humillado, humildemente ante tu Dios. Es simple. No se vuelvan de sus caminos ni a la derecha ni a la izquierda en hacer lo que es bueno y recto a su vista. Y lo que les decía, hablando de derecha e izquierda, vamos a un pasaje de Números 22, del 21 al 32, donde dice: así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asno, y fue con los príncipes de Moab. Supongo que deben de conocer la historia de Balaam y Balac. Bueno, si no la han leído, vayan y léanla. Y la ira de Dios se encendió sobre él. Porque él iba, porque Dios le había dicho que no fuera. Y el ángel del Señor se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna, y con él 2 criados suyos. Y el asna vio
el ángel del Señor, que estaba en el camino, con su espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino, e iba por el campo. Entonces azotó Balaam el asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel del Señor se puso en una senda de viñas, que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna, el ángel del Señor se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam. Y él volvió a azotarla. Y el ángel del Señor pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse, ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna, el ángel del Señor se echó debajo de Balaam. Y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces el Señor abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? ¿Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día? ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y Balaam le respondió: no. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam y vio al ángel del Señor, que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel del Señor le dijo: ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Y a esto hacía referencia el camino de la izquierda y el camino de la derecha. Tu camino es perverso delante de mí. Lo que tienes que hacer es mantenerte en el camino del centro, en el camino recto, en las sendas derechas, no apartarte ni a izquierda ni a derecha. ¿No? ¿Sí? Sigamos. Vamos al libro de Enoc, capítulo 82, versículos del 1 al 4. Dice: hijo mío, Matusalem, ahora que te estoy contando y escribiendo todas estas cosas, te he manifestado estas cosas, te he manifestado todo y te he dado los libros concernientes a ellas. Preserva, hijo mío, Matusalem, el libro de la mano de tu padre y entrégalo a las generaciones del mundo. Te he dado sabiduría a ti y a tus hijos para que ellos la entreguen a sus hijos por generaciones. Sabiduría que está por encima de sus pensamientos. ¿Por qué? Porque la sabiduría es la metanoia, es la mente del más allá, es conocimiento del más allá. Versículo 3. Aquellos que la comprendan no dormirán, sino que prestarán oído para que puedan aprender esta sabiduría. ¿Cómo? Oyendo la voz del Espíritu. Y a quienes la coman, ella le gustará más que un alimento exquisito. Dichosos todos los justos, dichosos todos los que caminan por el camino de la justicia. ¡Qué hermosa confirmación! Dichosos todos los justos, no dice dichosos los cristianos. Dichosos todos los justos, dichosos todos los que caminan por el camino de la justicia. ¿Por qué? Porque es el camino del Señor, es el camino de Jesús, es el camino de Dios. ¿Cuál es la sabiduría? ¿Cuál es el alimento exquisito que Enoc le habla a Matusalem? La justicia. No hay para dónde. Enoc, capítulo 91, versículo 4, dice: no os acerquéis a la justicia con un corazón doble, dice, o sea, un corazón de doble ánimo, un corazón que no ha sido reconciliado todavía. Ni os asociéis con los de doble corazón. Caminad con rectitud, o sea, con justicia. Hijos míos, os guiará por buenos caminos y la justicia os acompañará. ¿Por qué la justicia los va a acompañar? Porque van a caminar con rectitud, por buenos caminos, por las sendas antiguas. Todo coincide espectacularmente. En el mismo capítulo 91, versículo 19, dice: ahora pues, hijos míos,
escuchadme y escoged los caminos de justicia y rechazad los de la violencia, porque marchan hacia la destrucción completa todos los que van por el camino de la injusticia. Por eso dice la Escritura, en el camino de la justicia está la vida, y en los caminos de la injusticia está la completa destrucción. Qué hermosas confirmaciones, una tras otra, una tras otra. Enoc 94, versículo 1 dice: ahora os digo, hijos míos, amad la justicia y caminad en ella. Y en la Escritura dice, Dios ama la justicia, Dios ama a los que aman la justicia. Amad la justicia y caminad en ella, porque los caminos de la justicia son dignos de ser aceptados, pero los caminos de la iniquidad serán destruidos y desaparecerán. Enoc 99, versículo 10 dice: en cambio, en esos días, bienaventurados quienes acepten las palabras de sabiduría y las entiendan. ¿Cuáles son las palabras de sabiduría? La justicia. Sigan los caminos del más alto. Sigan los caminos del más alto de Dios. Los caminos de El Elión, como está traducido en la concordancia Strong en Génesis 14. El Dios altísimo, el más alto, El Elión. Caminen por los senderos de su justicia y no se conviertan a la impiedad con los impíos. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Vamos al Pastor de Armas, el libro que les nombré hoy. En la segunda visión, en el capítulo 2, dice: por consiguiente, tú dirás a los gobernantes de la iglesia que enderecen sus caminos en justicia. ¿Cómo se enderezan los caminos? En justicia. En obras de justicia. Para que puedan recibir en pleno las promesas con gloria abundante. Las promesas. Los que obráis justicia, porque la justicia se hace, la justicia se obra, pues estad firmes y no seáis de doble ánimo, para que podáis ser admitidos con los santos ángeles. Y otra vez el tema de la santidad. ¿Quiénes son los santos? Los que hacen justicia, los que tienen morando el Espíritu Santo dentro. Sin santidad nadie verá a Dios. Aquí tienes, obra justicia, para que seas admitido con los santos ángeles. Está bien claro, bien claro. Saludos hermano Carlos. Sí, gracias, amén, bendiciones. Seas bendecido, hermano. Pastor de Armas, sexto mandato, capítulo 1, dice: por consiguiente, tú confía en la justicia, pero no confíes en la injusticia. Seas bendecido, hermano Jenson, también. Bendiciones para todos mis hermanos. Pero no confíes en la injusticia, porque el camino de la justicia es estrecho. Este pedacito que estoy leyendo es el Pastor de Armas. El libro del Pastor de Armas es un libro hermosísimo, uno de los libros llamados apócrifos. Es un libro hermoso, el Pastor de Armas. Hermoso. Por consiguiente, tú confías en la justicia, pero no confías en la injusticia, porque el camino de justicia, presten atención, el camino de justicia es estrecho. ¿Te has acordado algo? Pero el camino de la injusticia es torcido. Pero anda en el camino estrecho y llano, y deja el torcido, porque el camino torcido no tiene veredas claras, sino lugares sin camino marcado, tiene piedras en que tropezar y es áspero y lleno de espinos. ¿A qué te hace acordar esto?
a lo que dice Jesús en Mateo 7, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, ¿cuál es el camino que te lleva a la vida? ¿Cuál es el camino angosto que habla la Escritura? El camino del Señor. ¿Y cuál es el camino del Señor? El camino de justicia. Simple. Salmo 118, versículos 19 y 20. Abridme las puertas de la justicia. La justicia es la puerta también. Entraré por ellas y alabaré al Señor. Esta es puerta del Señor. Por ella entrarán los justos. Así pues, es perjudicial para los que andan en él. Pero los que andan en el camino recto, o sea, en el camino justo, andan en terreno llano y sin tropezar, porque no es ni áspero ni tiene espinos. Ves pues que es más conveniente andar en este camino. Estoy contento, Señor, le dije, de andar en este camino. Tú andarás, sí, dijo, y todo el que se vuelva al Señor con todo corazón andará en él. ¿Por qué? Porque tendrá el corazón circuncidado, porque habrá nacido de nuevo, porque tendrá el Espíritu Santo, tendrá el Espíritu de sabiduría, que es el que te enseña, como vuelvo a repetir Proverbios 2, entonces entenderás juicio, justicia, equidad y todo buen camino. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando la sabiduría entrará en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma. Cuando la sabiduría entrará en tu corazón, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesucristo. Más para confirmar, mucho apócrifo. Vamos al testamento de Abraham, capítulo 11, sección. Así que Miguel trajo a Abraham hasta la primera puerta de los cielos. Y Abraham vio dos caminos, el estrecho y contraído, y el otro amplio y espacioso. Y vio dos puertas, la del camino ancho y la del camino angosto. ¿No se confirma de una manera espectacular lo de la Escritura? Y fuera de las puertas se vio a un hombre sentado en un trono dorado, y la aparición de este hombre era terrible, como del Señor, y vi muchas almas impulsadas por los ángeles, llevadas por la puerta ancha, y otras almas, pocos en número, que fueron tomados por los ángeles a través de la puerta estrecha. La puerta estrecha es la de los justos. No puede estar más claro. Qué hermosa confirmación de Mateo 7. Qué hermosa confirmación. La puerta estrecha es la de los justos, que conduce a la vida, y los que entran por ella van al paraíso. Qué hermosa confirmación. Me encanta. Qué hermosa confirmación. Proverbios 12, versículo 28. En el camino de la justicia está la vida, como les dije recién, y en sus caminos no hay muerte. Otra confirmación, vamos al libro de los jubileos, capítulo 20, versículos 1 y 2, dice, en el jubileo 42º, en el primer año del 7º septenario, llamó Abraham a Ismael y sus 12 hijos, a Isaac y sus 2 hijos, y a los 6 hijos de Cetura y sus descendientes. Y les dijo, les ordeno guardar el camino del Señor. ¿Cómo les ordenó guardar el camino del Señor? Haciendo justicia, amándose los unos a los otros, y teniendo tales entre los hombres, que se condujese cada uno de ellos con justicia y rectitud sobre la tierra. Qué hermosa confirmación, una confirmación tras otra, una confirmación más linda que la otra. ¿Dónde está el libro del jubileo? Lo puedes, bueno, buenos días, hermano, seas bendecido. Lo puedes encontrar en la web. Lo puedes encontrar
en cualquier lado. Si no, como es déjame un correo. No está en la Biblia. Todos estos libros, los llamados libros apócrifos, estos libros son de los llamados libros apócrifos. Igual el libro de los jubileos, no sé si no está en algún canon. Claro, sería como el libro de Enoch, exactamente, y como tantos otros libros, pero hay muchísima sabiduría en muchos libros. Si no, hermano Carlos, es el libro de los jubileos, es este libro. Los que quieran que les mande, déjenme, vayan al canal de YouTube que está acá arriba, y ahí déjenme algún comentario. Pero no es mejor leer la Biblia. He leído la Biblia desde el comienzo del video. Estuve durante una hora leyendo la Biblia, el canon romano, y lo que hago con todas estas lecturas de los libros apócrifos es confirmar lo que he leído en las Escrituras. Apocalipsis de Pedro. Vamos a confirmar. Sí, no, está bien, no hay problema, hermano. He leído un montón de escrituras desde el comienzo del video, y ahora lo que estoy haciendo es confirmando lo que he leído en el canon romano con otros apócrifos que ya he leído y sé que son inspirados por el Espíritu Santo, porque lo único que hacen es confirmar lo que está en el canon romano, en el canon de 66 libros. Apocalipsis de Pedro 21, 22 y 28 dice: vi también otro lugar frente a este, terriblemente triste, y era un lugar de castigo, y los que eran castigados y los ángeles que los castigaban vestían de negro, en consonancia. Sí, exacto, Mateo 24 lo afirma, exacto. Vestían de negro, en consonancia con el ambiente del lugar. Y algunos de los que estaban allí estaban colgados por la lengua. Fuerte esto del Apocalipsis de Pedro. Estos eran los que habían blasfemado del camino de la justicia. Estos eran los que habían blasfemado del camino de la justicia. O sea, los que habían blasfemado del camino de Dios, del camino de Jesús. Debajo de ellos había un fuego llameante y los atormentaba. Lo que les estaba diciendo recién, los que quieran que yo les pase o lo buscan algún apócrifo en particular y no han encontrado, ahora dentro de un rato, este vivo, lo voy a subir al canal de YouTube, que está aquí arriba el link, que se llama Camino de Justicia. De paso los invito para que vayan y se suscriban, y ahí déjenme un comentario, déjenme un correo electrónico, y ahí les puedo pasar algunos apócrifos para que los lean por ustedes mismos y lo puedan discernir, y déjense llevar, déjense guiarse por el Espíritu Santo, que Él les indique si verdaderamente es un libro que viene de Dios, que fueron inspirados por el Espíritu Santo o no. No se dejen llevar por lo que les diga el hombre, déjense llevar por lo que el Espíritu mismo les diga. Y el 28 dice: y cerca de aquellos, hola manita Vale, seas bendecida en el nombre de Jesús, ¿cómo estás? Vale, ¿todo bien? Ya llegaste casi para el final del video, pero bueno, para el final del vivo, pero no importa. Como les estaba hablando a los hermanos, que bueno, que aquí arriba está el link para el canal de YouTube, que ahí va a ir dentro de 1 o 2 horas, va a ir alojado ahí el video, para que lo puedan ver el vivo. Así que bueno, ahí pueden ver todo este extenso vivo. No, hermano, no es solamente para confundir a la gente, no. Hay apócrifos que no son inspirados por el Espíritu Santo, pero los que yo leo acá, yo puedo confirmar que son confirmados por el Espíritu Santo. No quieran encerrar a Dios en el canon romano de 66 libros, porque no es así. No puedes encerrar a Dios en 66 libros.
¿Quién armó el canon romano? ¿Quién lo armó? Vamos a un ejemplo bien claro, hermano. El libro de Hazar, por ejemplo. Te pongo un ejemplo. El libro de Hazar. ¿Tú crees que es un libro inspirado por el Espíritu Santo o no? Si lo conoces, el libro de Hazar, que debería llamarse el libro del justo, porque ese significado de Hazar significa el justo. Pero ¿tú crees que el libro de Hazar es uno de los llamados libros apócrifos? ¿Tú crees que el libro de Hazar es un libro inspirado por el Espíritu Santo o no? Mientras sigo leyendo, mientras te doy tiempo para que me contestes. Libro de los secretos de Enoc, capítulo 11, versículo 65, dice: le doté de libre albedrío y le mostré dos caminos, la luz y las tinieblas, o sea, justicia e injusticia, porque sabemos que la luz es sinónimo de justicia, y ya lo he hablado, esto está en un montón de pasajes bíblicos. La luz es sinónimo de justicia y las tinieblas de injusticia. Y después dice: entonces le dije, mira, esto es bueno para ti y aquello es malo. Ahí tenemos otra confirmación de todas las muchas confirmaciones que venimos viendo. Vamos a otra confirmación. Odas de Salomón, capítulo 7, versículo 15 y 16. Dice: para alcanzar su conocimiento, Él nos ha señalado un camino y lo ha extendido y ensanchado para traer a todos perfección. Como ya les dije, lo perfecto es sinónimo de lo justo. Como lo he hablado en el video titulado La justicia lo es todo. Y ha puesto en él señales de su luz, o sea, señales de su justicia. Y yo he caminado en este camino desde el principio y lo haré hasta el fin. ¿Cuál es la herejía que he leído en los apócrifos que les he venido leyendo desde hace un rato, confirmando lo que está escrito en el canon romano de 66 libros? Si alguno de ustedes me ha escuchado hablar una herejía, me gustaría que me lo escriban y que me digan: hermano Osvaldo, usted ha dicho una herejía, esto no es así, esto va en contra de lo que dice la Biblia, en contra de lo que dice el canon romano. Si he leído alguna herejía, me gustaría que me la escribieran ahí y me dijeran qué herejía he leído. Vamos al libro de sabiduría, capítulo 5, versículos del 6 al 8. Dice: sí, nosotros nos salimos del camino de la verdad. ¿Cuál es el camino de la verdad? El camino de la justicia. ¿Por qué? Porque Pablo en Tito capítulo 1, versículo 1 te dice: la verdad que es según la piedad. Piedad, sinónimo de justicia, sinónimo de caridad, sinónimo de misericordia. Son todos sinónimos. Sí, nosotros nos salimos del camino de la verdad. No nos iluminaba la luz de la justicia. ¿Por qué? Porque la luz es la justicia. Para nosotros no salía el sol de justicia, que habla Malaquías 4. ¿Quién es el sol de justicia? Jesús. Versículo 7. Nos enredamos en los matorrales de la maldad y la perdición. O sea, si no estás en justicia, estás en maldad, estás en egoísmo. Recorrimos desiertos intransitables sin reconocer el camino del Señor, el camino de justicia. ¿De qué nos ha servido nuestro orgullo? Vamos al segundo libro de Adán, ya estamos cerca de terminar. Ya con esto terminamos. Les iba a leer un poquito del libro de Hazar, pero lo vamos a dejar para el próximo video. Última cita de apócrifos. Segundo libro de Adán y Eva, capítulo 8, versículo 14, dice: pero ahora, oh Set, Adán hablándole a su hijo, a Set, mi hijo, colócate a la cabeza de tu pueblo
atiéndelos y vigila sobre ellos en el temor del Señor y dirígelos en el buen camino. Por eso le dicen las sendas antiguas. Por eso en Jeremías 6, versículo 16, que se los leía hace un rato, cuando decía, paraos y mirad en las sendas antiguas y mirad cuál sea el buen camino. ¿Por qué las sendas antiguas? Ya se los expliqué. Porque viene desde Adán, y más exactamente viene desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque la justicia es la ley eterna. Es la ley que rige desde toda la eternidad. Por eso le dicen las sendas antiguas. Ahora, si tú quieres andar por otro camino, adelante. No hagas lo que no quieras. Pero te mostré escritura en abundancia. Dentro del canon romano, para los que se agarran del canon romano y encierran a Dios dentro del canon romano, y fuera del canon romano exactamente lo mismo. Entonces, si lo que les leo en los apócrifos no hace más que confirmar lo que leí al comienzo del video en la Biblia, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la herejía? ¿Cuál es el pecado? Leer un libro que confirma lo mismo que les he leído. Está bien claro, hermanos. Yo, los apócrifos que les leo aquí, son todos apócrifos que yo ya he leído y que he podido confirmar que son apócrifos inspirados por el Espíritu Santo. Son todos los apócrifos que fueron encontrados en las cuevas de Qumran, uno de los lugares que han sido encontrados. En las cuevas de Qumran, que fueron los escritos que fueron sacados del templo de Salomón o del templo de Herodes. No, todavía era el templo de Salomón, porque fue antes de Herodes. Que el sacerdocio que estaba en ese momento fueron los que huyeron del templo de Salomón y se fueron a esconderse a las cuevas de Qumran, fueron al desierto y ahí fueron donde escondieron muchísimos escritos que fueron los escritos que fueron hallados en el año 1946, 1947 por ahí, fueron hallados por los pastores beduinos. Pero son escritos originales, o sea, no son libros satánicos, no son libros, son libros que eran usados desde la época de David, desde la época de Salomón, por los sacerdotes sadoquitas, por el sacerdote, los sadoquitas que comenzaron con el sacerdote Sadoc, que estuvo con David y después estuvo con Salomón. Esos mismos sadoquitas, los macabeos que vinieron después, fueron los que huyeron al desierto cuando vino Antíoco Epífanes y vino a desquitarse algo que había pasado, que no es el momento de contarlo. Un episodio que había tenido con un emperador romano, y vino y se desquitó con Israel, y vino al templo de Salomón, y lo saqueó, destruyó, hizo muchísimas cosas, se apoderó, y ahí fue cuando los sadoquitas huyeron con muchos escritos y los escondieron en las cuevas de Qumran. Y ahí fue donde fue después Juan el Bautista, cuando se fue al desierto. Y ya voy a hacer un estudio sobre eso también, sobre lo que pasó en toda esa época. Desde la invasión, digamos, de Antíoco Epífanes al templo de Salomón, hasta la época donde Juan el Bautista se fue al desierto. Cuando él renunció al sacerdocio arónico levítico que tenía Zacarías, su padre, y fue a tomar el sacerdocio eterno, el sacerdocio de Melquisedec, que fue después el sacerdocio que le pasa a Jesús cuando lo bautizó en el río Jordán. Porque recuerden que Juan no quería ser bautizado, Juan no quería bautizar a Jesús, Juan quería ser bautizado por Jesús. ¿Y qué le contestó Jesús? No, Juan, deja que cumplamos con toda justicia. ¿Por qué? Porque Juan le tenía que pasar el sacerdocio de Melquisedec a Jesús. Eran
era algo que tenía que cumplirse, porque así estaba escrito. Así que bueno, hermanos, el camino eterno es el camino del Señor, es el camino de justicia. Le he dado sobradas escrituras dentro del canon romano y fuera del canon romano para mostrarle por qué Jesús decía: yo soy el camino, porque Él mismo es el camino de justicia y es el camino por el cual sus hijos deben de andar, deben de caminar. Si realmente eres hijo, si realmente el Espíritu de Jesucristo mora dentro tuyo, como decía Pablo, si realmente has nacido de nuevo, si realmente tienes el Espíritu morando dentro y ha efectuado la reconciliación de los dos opuestos, de los cuales ya les he hablado también en otros videos, que es tu alma y tu espíritu haciéndose uno y ya no tirando uno para abajo y uno para arriba, porque el alma quiere volver abajo de donde salió, del Seol, de la cueva de las almas, pero el espíritu quiere volver a quien lo dio, a Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo entra, se produce la reconciliación de los dos opuestos y ya los dos son uno, y entonces los dos tiran para arriba, no tira uno para arriba y uno para abajo. Esa es la reconciliación de los dos opuestos que habla en Efesios y lo habla también en Hebreos. Así que bueno, hermanos, les recuerdo, como ya les dije, que este video va a estar dentro de un rato, va a estar subido en nuestro canal de YouTube, Camino de Justicia, que aquí arriba, como ya les dije, tienen el link para directamente acceder. Así que bueno, hermanos, nos vemos en el próximo vivo, donde vamos a estar viendo otra enseñanza, y después, en la próxima enseñanza, no, en la otra enseñanza que viene, vamos a empezar con una miniserie como la que vimos de la vida de Abraham. Vamos a empezar con una miniserie que se va a titular La Ley de Dios, hablando sobre la verdadera ley de Dios. ¿Cuál es la verdadera ley de Dios? Y les voy a mostrar, contrario a lo que muchos creen, que la verdadera ley de Dios no es la ley de Moisés, porque si no se llamaría la ley de Dios, pero la ley de Moisés se llama la ley de Moisés, no es la ley eterna, la ley de nuestro bendito y todopoderoso Dios, nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, sean bendecidos en el nombre de Jesús y nos veremos, si Dios quiere, si Dios lo permite, en un próximo video, en el próximo en vivo. Será hasta la próxima, sean bendecidos.